La semana pasada habíamos visto a través del mensaje que nos entregó el pastor Samuel en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, habíamos visto la promesa del Espíritu Santo. Jesús decía: voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Y sabemos que Dios es fiel a sus promesas, eso se iba a cumplir. También habíamos visto acerca de su presencia. Hasta ese momento no había ocurrido algo similar. El Espíritu Santo estaba activo en el Antiguo Testamento, podemos ver eso, pero nunca había venido en una persona a ser morada permanente. Y ahora sí, iba a pasar eso. Pero también habíamos visto en cuanto a su presencia, su permanencia en los creyentes, en aquellos que habían puesto su fe en Jesús, en los hijos de Dios. Pero también habíamos visto que es una persona. A diferencia incluso de algunas religiones que quieren hacernos pensar, hacernos creer que el Espíritu Santo es una emanación, una fuerza, una energía, simplemente no es así. Y lo hemos visto, es una persona. Podemos hacer como una especie de repaso. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 16 decía Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso. Es interesante, solo lo menciono a modo de poder fijar en sus mentes esa palabra otro consolador. Otro, esa palabra es espectacular porque significa otro de la misma especie. Otro de la misma especie. Y tiene que ver, la palabra está entonces, el Espíritu de Dios no es diferente al Hijo, porque ambos son Dios, es Dios mismo. El Espíritu de Dios iba entonces a venir, a morar. Hasta el momento estaba en la persona de Jesús con los discípulos, pero ahora iba a venir a morar en sus interiores porque Jesús se iba. Y justamente era algo que le pesaba a los discípulos. ¿Se acuerdan? En el aposento alto Jesús le dio lecciones a ellos ahí acerca del servicio, pero también Jesús iba a anunciar que Él les iba a dejar, que Él tenía que morir, que Él iba a ir a la cruz. Y empezaron algunas preguntas. Tenemos que entender esto acerca de los discípulos. Se nos va el maestro y nos quedamos solos. ¿A dónde va? Pero Jesús también iba a revelar que uno de ellos le iba a traicionar, que uno de ellos ni siquiera era de ellos, estaba con ellos, pero no era de ellos. Y todas esas cosas estaban en la mente de los discípulos, y en ese contexto vemos que Jesús le va a dar respuestas animadoras. El Espíritu Santo, hemos visto también, el pastor enseñó acerca del consolador. Esta palabra tiene que ver con alguien que es llamado a tu lado para ayudar, para asistir, para estar a favor tuyo. Llamado para ayudar, alguien que nos anima, alguien que nos aconseja. Es interesante que en el versículo 17 se refiere al Espíritu Santo. Es una de las maneras que vamos a encontrar que se lo llama, dice, el Espíritu de verdad, porque no hay mentira en Él, obviamente, pero Él es el Espíritu de verdad. Y me llamó la atención eso porque Jesús decía en Juan capítulo 17, versículo 17, orando al Padre: santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice que iba a venir a vivir en ellos para siempre. Jesús tenía mucho que decir sobre el Espíritu Santo en su mensaje en aquella oportunidad en el aposento alto, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir la vida cristiana como Dios quiere que nosotros podamos vivir. Entonces nosotros debemos saber quién es el Espíritu Santo, lo que hace y cómo lo hace. Así que en esta mañana, siguiendo en esta serie de estudios
acerca del Espíritu Santo, vamos a aprender acerca de los ministerios que el Espíritu Santo realiza. Los ministerios del Espíritu Santo. ¿Qué son los ministerios? La obra del Espíritu Santo, su trabajo, lo que Él está realizando. Y una vez más, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor, llegamos a ti en esta mañana deseando aprender más, conocerte más. Háblanos, pero que no sea solo información en nuestra mente, sino que todo lo que aprendamos pueda hacerse realidad, pueda hacerse carne, podamos vivirlo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Viendo entonces acerca de los ministerios, de las cosas que va a realizar el Espíritu Santo, les invito a que podamos ir al Evangelio de Juan una vez más, capítulo 14, y vamos a encontrar allí en el versículo 26, que dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es interesante, hay como un versículo parecido, paralelo ahí, pasando nomás al otro capítulo. Capítulo 15, te invito a que lo puedas ver. Versículo 26, leíamos acá en el 14, 26 y decía: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Versículo 26, capítulo 15 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y a veces uno dice: acá dice el Padre, acá dice yo enviaré en nombre del Padre. No hay contradicción, mis queridos hermanos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, que Él y el Padre eran uno. El Espíritu Santo iba a ser enviado a la vida de los creyentes con ministerios para realizar ciertas tareas, ciertos trabajos. Y en esta mañana vemos en primer lugar, en esa labor que hace el Espíritu Santo, es la de enseñar. ¡Qué bárbaro! Mira lo que dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Me encantó analizar esta palabra, enseñar. Y investigando un poquito diferencias, porque veía todas las palabras en torno al significado real, completo de esta palabra en su original, y tiene que ver con sí enseñar y también con instruir. Y uno dice: ¿cuál es la diferencia entre enseñar y lo que sería instruir? En primer lugar, vemos que enseñar tiene que ver con entregar un mensaje, entregar información, pasar lo que se supone que vos sabés a alguien como una información. Pero vemos que instruir es un poco más allá que eso, va más allá de eso. Y por ejemplo, tenemos lo que se llama instructor. Un instructor es aquel que tiene la información, pero tiene también la práctica. Vos estás con el instructor y le decís: yo leí en el manual, y él te dice: no, lo estás haciendo mal, te muestro. Te indica cómo es. El Espíritu Santo, qué bárbaro este ministerio, enseñarnos, entregarnos, transmitir el mensaje. Dice: todas las cosas enseñará, pero nos va a instruir, nos va a guiar. Y dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Acá vemos algo interesante. Me llamó la atención esta palabra porque tiene que ver con, no es forzar, no es un maltrato, no es una pateo la puerta de tu vida, de tu mente, de tus emociones, de tu corazón y me meto a la fuerza. Es la de susurrarte al oído, sugerirte esto es lo correcto. Yo pensaba, qué gentil, qué persona maravillosa el Espíritu Santo. Enviado, puesto a disposición nuestra para enseñarnos. Y dice acá, no solo enseñarnos, sino hacernos recordar todas las cosas. Y acá vemos un principio. En primer lugar, hemos visto el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, va a usar la palabra de verdad para guiarnos a la verdad. También lo mencionó el pastor la semana pasada, que es quien convence al mundo de pecado, justicia, juicio. Pero a los cristianos nos va a guiar a la voluntad de Dios. Una presentación clara, comprensible de la verdad. Y no estoy diciendo en esta mañana, ojo, mis queridos hermanos, no hace falta que vayas a un seminario, no hace falta que te prepares, no hace falta que te capacites, porque todo eso es bueno y es de bendición. Pero lo que te quiero en esta mañana, si no lo sabías, decir que tenés al mejor maestro al lado tuyo, a tu disposición. Y si hoy no sabes o no conoces lo suficiente, y no estoy en juez en esta mañana, es simplemente porque no te has tomado un tiempo con la palabra de Dios y no te has tomado un tiempo y decir, Espíritu, orando al Señor, Señor Jesús, te pido que tu Espíritu me hable, me enseñe, me guíe, me muestre tu verdad práctica para mi vida. No teorías de discusión. La palabra, la voluntad de Dios para tu vida, para vivirla cada día y ser más como Cristo. Efectúa esa comunicación completa, neta, clara de los pensamientos de Dios al hombre. Mi pregunta en esta mañana, Dios ha tocado mucho mi corazón. Porque a veces uno dice, bueno, el pastor se paró allí, pero quiero abrirles mi corazón. Y mi pregunta a mí mismo fue, Joel, ¿cuánto estás estudiando aparte de lo que tenés que estudiar para las lecciones o los mensajes o los devocionales que tenés que dar? ¿Cuánto de eso que Dios te habla lo vivís? Es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Él nos enseña. Y mi pregunta en esta mañana, ¿estás permitiendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te enseñe por medio de su palabra? Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad. La palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad. No hay otra fuente. El Espíritu Santo, hay algo interesante. En la Trinidad nunca se boicotea. ¿Lo escuchaste? Sí. La Trinidad nunca se boicotea. El Espíritu de Dios nunca va a moverte a algo contradictorio al Padre, contradictorio al Hijo, contradictorio a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y por eso a veces, hermanos, sentimos cosas. A veces pensamos cosas. Pasarlo por ese filtro, la palabra de Dios. Y a veces uno, bueno, esto es lo que la gente piensa, pero la palabra de Dios no dice eso.
pasás un tiempo a solas con el Señor. Tenés al mejor maestro, dispuesto para vos, para mí, ahí. Y te va a indicar, no te va a empujar mal, no te va a agredir, sino te va a decir, acá está la verdad. No está en aquel libro, no está allá, está acá. Te lo dice con amor. Es para tu bien. Es poder de Dios la palabra. Nos enseña. Pero avanzamos rápidamente. Vemos que no solamente nos enseña, sino también nos guía. Romanos capítulo 8, en el versículo 14, podemos leer que nos dice así. Romanos 8, 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bárbaro. 2 lecciones. El Espíritu Santo nos guía. Si vos realmente te dispones, el Espíritu Santo está a tu disposición para guiarte. Ahora mi pregunta es, ahí está la otra parte. Dice, los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados. Y esta palabra guiado es encaminar, dirigido. Pero me llama la atención porque la construcción en el original de esta frase es como que una vez más no vemos una actitud de parte de Dios forzando, sino nos guía, pero yo me dejo guiar voluntariamente. Yo me dejo guiar voluntariamente. Cuando nos rendimos al Espíritu, Él nos va a guiar. Y rendirse tiene que ver con no algo místico, no tiene que ver con muchas palabras. Permitirle al Espíritu de Dios que tome el control. Y la primera cosa es la palabra de Dios. Abunde en abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios abunde en abundancia en vos. Y muchas veces escuchás, una vez hablaba con alguien y me dijo, lo que pasa es que la gente me juzga por esto. Y yo le dije, discúlpame, pero con mucho amor te voy a decir, no te olvides que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. ¿Qué rebosa de tu vida? ¿Qué es aquello que hay en demasía, en cantidad desmedida que no se puede controlar y sale? Malas actitudes, malos pensamientos, malas palabras. El Espíritu Santo quiere tomar el control de tu vida, guiarte hacia lo que Dios tiene para vos. Maravilloso. Se trata de una persona acá cuando dice guiando a otra persona. No nos arrastra, no nos fuerza, nos conduce, encamina y lo hace por medio de su palabra, la palabra de Dios. En la medida que conocemos la palabra de Dios, el Espíritu tendrá mayor posibilidad para guiarnos. Es interesante porque Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, porque Él no tiene límites, es omnipotente. Pero en esas reglas que Él estableció, su palabra la toma el Espíritu Santo. Si yo no tengo palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, no tengo versículos memorizados, nunca leo la Biblia, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo? Jesús mismo en la tentación usó su palabra. Estar lleno del Espíritu de Dios, como nos manda en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo que ser controlado por la palabra de Dios.
El Espíritu usa la palabra de Dios para guiarnos a su voluntad y a su obra. Preguntas. ¿El Espíritu Santo tiene de dónde tomar en tu vida para hablarte? ¿O hace tiempo que no te puede hablar porque te has alejado de este libro? ¿Tiene de dónde tomar y decir, me hizo acordar un versículo? Me encantó el otro día hablando con un muchacho. Y quiero que veas, esto no es un circo, no es una actuación, es real. Porque me lo dijo así, ¿sabes, pastor? Empecé a leer, empecé a memorizar y sabes que vino la prueba y en ese instante de la prueba, Dios trajo un versículo a mi mente y me libró de tomar una mala decisión. Me emocioné porque es verdad. El mundo quiere que no creas en este libro. El mundo quiere que creas otras cosas antes que este libro. Y el Espíritu Santo va a tomar este libro para ayudarnos. Nos guía. Pero avanzamos. El Espíritu Santo nos contiene o nos detiene. En 2 de Tesalonicenses, podemos buscarlo. Es interesante ese pasaje en el capítulo 2, en el versículo 7. Es interesante notar que en ese capítulo 2 se habla acerca de la manifestación del hombre de pecado y cómo van a ir avanzando los tiempos, cómo se va a ir degenerando y cómo va a ir sucediendo los eventos. Y llegamos al versículo 7, donde dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo habitando, morando en la vida de los creyentes, de la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero a una denominación o solamente a un lugar geográfico, sino al cuerpo de Cristo, los que son compuestos por los hijos de Dios, aquellos que pasaron de muerte a vida. Nosotros, qué bárbaro, yo me puse a pensar en esto, a través de nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros está haciendo de freno para que este mundo todavía tenga oportunidad. ¿Pensaste en eso? Está haciendo de freno para que este mundo, tu vecino, tu amigo, tu compañero todavía tenga la oportunidad y todavía hay en cierta medida cierto control. Es interesante esa palabra hasta que sugiere la idea de una persona y evidentemente es el Espíritu Santo obrando, interponiéndose en el mundo a la obra de Satanás. Y no que el Espíritu Santo en algún momento va a ser sacado, porque esa es otra de las cosas que está buenísimo el texto, la palabra, y es como que en un momento el Espíritu Santo va a ser a un lado y va a permitir el descontrol en la tierra. Pero hasta ahora Él está haciendo de freno en la vida de sus hijos. La presencia del Espíritu Santo, retardando el juicio de Dios. Pregunta: ¿sos sal? ¿Sos luz? ¿Realmente? Porque no te olvides que el Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos y hacer a través de nuestras vidas eso. No por nosotros. Sos luz, sos sal. En este mundo necesitado, perdido.
pero también vemos que intercede y ayuda. Capítulo 8 de Romanos, en el versículo 26, nos va a decir que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué bárbaro! Cuando ves este versículo te das cuenta de que de nuestra fragilidad e incapacidad. Por eso era necesario el Espíritu Santo que sea enviado, porque ¿sabes qué es lo que está diciendo este versículo? Que el Espíritu nos va a asistir, nos va a ayudar, y esa debilidad no es en una debilidad común, porque viene hablando, dice, no sabemos qué pedir. Ni siquiera sabemos orar, hermanos. Muchas veces no sabemos ni por qué, ni de qué manera orar, y ahí está asistiéndonos el Espíritu de Dios, capacitándonos para orar inteligentemente. Intercede, dice, por nosotros, se pone de nuestro lado. Y dice, con gemidos indecibles. Me encantó esa palabra. ¿Sabes qué es? Es muy gráfico. Con suspiro. A veces le hacemos eso al Espíritu. Otra vez no entendimos. Otra vez no nos dimos cuenta de cómo orar. Y yo te digo, me puse a pensar. Le pido al Señor que me asista a través de su Espíritu, incluso a qué es lo que tengo que pedir. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede para que vivamos en la voluntad de Dios a pesar de las aflicciones que nos toca atravesar en el mundo. El Espíritu comparte con nosotros la carga. Nos asiste. Es algo que nos da la energía, el poder, la fuerza. Pedimos sabiduría, aún para saber qué pedir, cómo orar. Y finalmente, da testimonio de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ya habíamos leído el versículo, dice, yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede, viene del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y esta palabra es ser testigo, testificar. El Espíritu Santo, como dije hace rato, la Trinidad no se boicotea, vino para dar testimonio. Cuando vino en la vida de los cristianos, vino para demostrar que ellos realmente tenían a Dios en su interior. Dios viviendo en ellos, dándoles el poder, cambiando, transformando sus vidas, capacitándolos, guiándolos, asistiéndolos. Pero me puse a pensar y decía, si el Espíritu Santo testifica y está para eso, mi vida testifica. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo me conocen? Ayer hablábamos de esto, de ser testigos en SAF con los adolescentes. Y a veces hablábamos acerca de alguna de las trabas para no dar testimonio, para no hablar de Cristo. Y justamente una de ellas es cuando nuestra vida no está en sintonía con el mensaje que entregamos. Y muchos dicen, ojalá que el pastor o alguien de la iglesia no venga a mi trabajo. Porque en el trabajo había sido yo, parece que no soy cristiano. Ojalá no venga alguien de la iglesia o alguien conocido y me vea cómo soy en la escuela. Porque ni siquiera dije que soy cristiano.
Y el Espíritu testifica, demuestra, da evidencias. Y yo, quebrantado por estas palabras, dije, mi vida refleja a Cristo. Y uno dice, bueno, sos pastor. No, pero refleja a Cristo o distorsiona la imagen de Cristo. Para que algo se refleje tal cual, una vez vi todo un programa acerca de los espejos, reflexiones, faroles. El cristal tiene que estar limpio. Si no, no se refleja la luz correctamente. Tu vida, ¿cómo está? Pero de verdad, mi vida, ¿cómo está ahí cuando nadie me ve, cuando estoy en el silencio y ni mi esposa ni mi hijo y estoy solito? ¿Qué pienso? ¿Qué miro? Que nuestras vidas reflejen a Cristo. Pero algo más que me quebrantó. Si el Espíritu Santo testifica. Me pregunté, Joel, ¿hace cuánto que no le hablas intencionalmente a una persona de Cristo? Y no esperando una cruzada, no esperando un programa, sino como un estilo de vida. Ahí pasó una persona y no sé si tiene a Cristo. Le voy a entregar por lo menos un folleto. Estoy viajando en el micro y se genera una situación, una conversación. ¿Te puedo hablar de algo que cambió mi vida? Y le empezás a hablar a esa persona de Cristo. ¿Hace cuánto que no lo haces? El Espíritu Santo está en vos para darte la fortaleza de hacer eso, de testificar, de mostrar a Cristo. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos. Me gustaría que puedas tomarte un tiempo. Qué bendición el Espíritu Santo, esta persona maravillosa en nuestras vidas. El Espíritu Santo no entra en pleitos con Dios porque, ¿por qué tengo que hacer esto yo? Qué lección de sumisión y de entender funciones. Yo lo hago y a veces nos luchamos con eso. No me pusieron en eso, entonces yo no lo hago. No, Él está ahí, dispuesto para nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos el poder y frenar el pecado en este mundo, librar nuestros pasos de malas decisiones. Intercede por nosotros y nos ayuda y da testimonio de Cristo. Mi pregunta en esta mañana, ahí vos respondés en el fondo de tu corazón, Señor, si todo esto hace el Espíritu Santo, se nota en mi vida. Se nota. Gracias, Señor, por esta preciosa provisión de la persona del Espíritu Santo. Que está disponible, Señor, para nosotros en todo momento, asistiéndonos. Y muchas veces, Señor, lo hacemos entristecer. Porque no se puede ir de los verdaderos hijos de Dios. Pero muchas veces le hacemos ver, escuchar cosas que no te agradan, Señor. Y lo entristecemos. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a vivir para ti, a honrarte a ti. Que aprovechemos, Señor, esta persona maravillosa, Señor. Que podamos aferrarnos a tu palabra. No como una religión, Señor, sino como una vida, Señor. Mostrando a Cristo, reflejando a Cristo. Aplica estas verdades, Señor, en la vida, en mi propia vida y en la de mis hermanos. Que tu iglesia, Señor, pueda impactar a un mundo que no te conoce.
en este lugar, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.